Buenos días, muchachos. Vamos a muchachos de seguridad industrial. Les habla el profesor Ismael Arredondo. Vamos a platicar sobre el tema de los incendios. Espero a ver si podemos tener una práctica real. Está complicado, pero todo esto que está pasando pues nos está moviendo a ser muy teóricos y muy prácticos. Entonces, pero vamos a ver, ojalá podamos por lo menos hacer una práctica en la escuela y a ver si me dan permiso. Bueno, vamos a hablar de la capacitación contra incendios. Vamos a ver prácticamente la teoría que pues de alguna manera nos tiene que servir, ¿sí? Prevención y control y evacuación de capacitación de incendios, ¿sí? Entonces, hablamos de que un incendio pues siempre está como presente o vigente en nuestra vida diaria, en los lugares precisamente de trabajo donde laboramos. Tiene que ver con los procesos que llevamos a cabo y cómo los llevamos a cabo. Tiene que ver con procesos y lo que hacemos como personas. Es un riesgo que se da en todos los lugares, hasta en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estamos dándonos cuenta que en cualquier lugar puede haber un incendio, explosión, por diferentes situaciones, ¿verdad? Todo tiene que ver, mucho de las cosas que tenemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, pues tiene riesgos de incendio, desde una estufa, un aparato eléctrico, hasta un árbol de Navidad. Supe de un caso de unos vecinos en la colonia donde vivía antes, que dejaron prendidas las luces del árbol, y pues nada más estaba una familia, los niños con la abuela, y resulta que se incendió el arbolito y se comenzó a quemar la casa y fallecieron los niños y la abuelita. Entonces todo tiene un riesgo, ¿eh? Hay materiales que son flamables o inflamables, que son muy fáciles de arder, de incendiarse, y que si no tenemos los cuidados necesarios, pues, o las prevenciones necesarias, pues puede haber una catástrofe. Acuérdense de los daños materiales son importantes y a veces son de valor incalculable, y más que los daños materiales pues son los daños humanos. Acuérdense del ABC de Sonora, que se incendió porque no tenían protocolos de seguridad contra incendios. Causas de incendio. Bueno, pues tenemos el tema eléctrico, que parece que es ¿cómo se llama? El tema eléctrico es un problema de instalaciones deficientes, de cableado y todo eso. El tema eléctrico pues parece que es el principal causante de los incendios. Luego viene de los que fuman, que yo fui jefe de tropa scout y me tocó apagar un incendio en un bosque por causa de alguien que lo inició por medio de un cigarro. También dice que es un porcentaje alto, pero el más importante es el eléctrico. Tenemos fricciones, tenemos calentamientos, ¿sí? Combinaciones, soldaduras, intencionado también, o chispas. Fuego. Es una reacción físico-química con desprendimiento de luz y calor. O sea, ese es el fuego. Es una reacción físico-química que desprende luz y calor. ¿Así? Que es, por ejemplo, lo más sencillo: enciendes un cerillo, ese es un fuego. Enciendes una hornilla con gas, ¿sí? Le pones el cerillo y enciende el fuego. O sea, pues estamos hablando de fuegos controlados, ¿verdad?
Pero en teoría ese es el fuego, es una reacción físico-química. Es una reacción físico-química resultante de la combinación de una sustancia combustible con oxígeno y calor. Donde hay oxígeno y hay una sustancia combustible y hay calor, ahí se crea el fuego. Donde no hay oxígeno no es posible. Por eso les decía que cuando se está incendiando una casa y quieres abrir la puerta, por ejemplo un cuarto, una recámara se está incendiando, ten cuidado de abrirla porque afuera hay oxígeno, adentro donde está la recámara está consumiendo el oxígeno que hay, pero si la abres entonces avivas el fuego. Por eso cuando tú sofocas un fuego que esté iniciando, por ejemplo en la ropa de una persona, si tú cubres a esa persona con un trapo o lo que sea de manera rápida, lo que haces es bloquear el acceso del oxígeno. Por eso se apagan rápido. ¿Sí me explico? Este proceso se cumple bajo ciertas condiciones: que el material sea combustible, sea gaseoso o vapor, que esos gases se mezclen con el oxígeno del aire en proporción adecuada para arder, que la mezcla se encuentre en su rango de inflamabilidad, que la mezcla de gases o vapores y con el oxígeno reciba calor suficiente para alcanzar la temperatura necesaria e mantener la combustión. ¿Sí? Al cumplirse las condiciones mencionadas, se genera el triángulo llamado triángulo del fuego. Entonces el triángulo que es combustible, calor y oxígeno. La parte del combustible pues está la madera, está el gas, está el papel, plásticos, ¿sí? Está el oxígeno, la parte de abajo lo tenemos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el calor, que son los cerillos, cigarro, una hornilla, ¿sí? Ese sería el triángulo del fuego, esquema que resume la teoría del fuego. Tetraedro del fuego: combustible, oxígeno y calor. Reacción en cadena: tenemos combustible, tenemos calor, entonces comienza una reacción en cadena, es decir, se incendia con un pequeño fuego y se aviva adicionando el combustible, el calor y el fuego. Por eso un incendio, pues obviamente, a menos que sea una explosión, empieza en una pequeña proporción, pero cuando se dan las condiciones donde está el oxígeno, el calor y el combustible, pues obviamente que, como por ejemplo cuando se incendia una bodega de cartón, por ejemplo, o de sustancias químicas, comienzan con un pequeño fuego, pero si no se aísla o se detiene y hay las condiciones para que exista una reacción en cadena, pues se arma un verdadero siniestro, ¿sí? Combustible: cualquier material sólido, líquido o gaseoso que al ser oxidado se transforma produciendo luz y calor. Oxígeno, permítame. El oxígeno, elemento gaseoso presente en el aire, Oxígeno, elemento gaseoso presente en el aire, agente carburante. Se dice que si la Tierra no tuviera el oxígeno equilibrado, fuera un lugar de mucha explosión. Por eso es un milagro que nosotros al respirar, lo que respiramos es oxígeno que está mezclado en el aire donde estamos, habitamos, pero además el oxígeno es el necesario para poder subsistir. Si hubiera más oxígeno, sería un lugar de muchas explosiones la Tierra. Si hubiera menos oxígeno, sería un lugar donde no habría vida, porque el oxígeno nos da la vida. ¿Sí? Calor es la fuente energética que lleva el combustible hasta el punto en que ocurra la ignición. La ignición pues es como el incendio, ¿no? El inicio del fuego. Reacción en cadena implica el traspaso sucesivo de la energía radiante a nivel molecular. Pues a nivel molecular es que tengas un lugar al lado que sea propicio para continuar el fuego. Esa es la reacción en cadena. ¿Sí?
Transmisión de calor y del fuego. El calor se transmite o propaga desde los objetos calientes hacia otros más fríos de varias formas. Es la transmisión del calor de un cuerpo a otro por contacto directo. Como cuando incendiamos una fogata, ¿no? Arrimamos una vara, una madera y inmediatamente comienza a arder por el contacto del fuego con el material que es combustible. La transferencia de calor a través de fluidos, humos, gases, vapores, etc., los cuales ascienden debido a diferencias de temperatura y densidad con respecto al aire ambiente. Normalmente el fuego se propaga hacia arriba, pero también hacia los, ¿qué diríamos? A los extremos del punto de inicio del fuego, pero normalmente es hacia arriba por la cuestión del ambiente en el aire. Radiación, transferencia de calor por medio de ondas cuya intensidad depende de la temperatura del cuerpo que las emite, sin necesidad de un medio físico que las transmita. Ese es otro tipo de fuego, la radiación. Observación, cabe mencionar que en todo proceso de combustión se dan estas tres formas de transmisión de calor. Estas circunstancias se debe a las actividades de extinción de un incendio. Entonces los elementos del triángulo del fuego es combustible, son materiales capaces de arder tales como papel, madera, textiles, benzina, lubricantes, solventes, azufre, sodio, etc. Todo lo que es combustible. Oxígeno es indispensable para que se realice el proceso de combustión. Su fuente natural es el aire, en el cual el oxígeno representa el 21% aproximadamente. O sea, del aire que nosotros estamos respirando, el 21% es oxígeno. ¿Qué otra cosa compone el aire? Creo que es hidrógeno y nitrógeno. Creo que son esos tres. O no, creo que son como 7. Vamos a investigarlo. Pero principalmente pues, es el oxígeno y el hidrógeno. Calor. Para que un combustible arda, debe recibir calor suficiente. Cada material inicia su combustión a una temperatura determinada. Entonces, aquí le dejamos. Vamos a ver de las causas de los incendios. Origen eléctrico, por instalaciones eléctricas defectuosas e inadecuadas. Fricción, las partes móviles de las máquinas producen calor por roce y puede causar la inflamación, por ejemplo, de lubricantes. Por ejemplo, fricciones, ese es el origen del conocimiento del fuego, muchachos. Cómo iniciaban los incendios los primeros pobladores de la humanidad, de la tierra, pues a través de la fricción. Friccionaban rocas que producían chispas o calor y las acercaban a hojarasca seca y de esa manera, a través de la fricción, generaban el incendio. Chispas mecánicas se generan al golpear piezas metálicas entre sí o con otros materiales de uso. Aquí también es el mismo caso. Cigarrillos y fósforos, colillas de cigarros y fósforos tirados despreocupadamente. Puede ser, sí, cigarrillos, ya lo dije. Ignición espontánea es el resultado de una reacción química en la que hay generación lenta de calor por la oxidación de una materia orgánica que bajo ciertas condiciones alcanza la temperatura de ignición del combustible. Es como cuando por accidente dejan una lupa así en la calle o en la intemperie, pero esa lupa llega un momento en que la lupa recibe los rayos del sol y cuando el sol se va moviendo, la lupa va recibiendo y concentrando los rayos del sol, generando una luz intensa que si contacta en la parte de abajo algo seco como hojarasca o ropa seca o papel o madera seca, entonces hay un incendio. Eso sería una ignición espontánea. Superficies calientes, calor proveniente de calderas, hornos, escapes, que pueden incendiar materiales peligrosos.
chispas de combustión, fragmentos encendidos provenientes de incineradores, hornos de fusión, chimeneas, etc. Llamas abiertas, un uso indebido de velas, mecheros, sopletes, fraguas, quemadores, corte y soldadura, proyección de glóbulos de metal fundido que caen sobre materiales combustibles. Y electricidad estática generada por cuerpos en movimiento que giran o rozan. Cuando estos no tienen conexión a tierra se producen chispas que en condiciones adecuadas pueden inflamar mezclas y combustibles. Vamos a hablar después, para la siguiente clase, métodos de extinción. Vamos a dejarlo aquí, muchachos. ¿Sí? Hasta mañana les dejo trabajo, ¿va? Pero recuerden que próxima semana tenemos examen, a ustedes les toca, creo que les toca, aquí lo tengo. Tomen en cuenta, muchachos, que ustedes, tengo examen con ustedes el martes, operación de paquetes, ¿sí? Que es el martes a las 10:45, acuérdense de su proyecto. Y también tengo el viernes seguridad industrial a las 11:45, examen, el segundo parcial. Les encargo, les voy a subir nada más como tarea el avance del proyecto. Pero con ustedes tengo examen el martes a las 10:45, martes 20, y el viernes tengo también tengo matemáticas el lunes, sí es cierto. El lunes tengo matemáticas con ustedes a las 9 de la mañana. El martes tengo operación de paquetes a las 10:45. Y el viernes tengo seguridad industrial a las 11:45. Mañana nos vemos en clase, mañana les dejo tarea. Entonces nada más estudien para operación de paquetes, que ya no los veo. Estudien lo que hemos estado viendo. Les voy a dejar un ejercicio o dos para el martes, pero el lunes los veo todavía, sí, no los veo todavía, tengo clase, pero vayan estudiando. Y seguridad industrial pues hasta el viernes. Matemáticas ya no los veo, por ahí les voy a enviar un video de como un resumen para que de ahí saquemos el examen, ¿va? Órale, muchachos, gracias, cuídense.